Bienvenidos a un video más de la clase Matemáticas para Ingeniería 2. En esta sesión voy a resolver el ejercicio número 5 correspondiente al tema Ecuaciones diferenciales de Bernoulli. Hallar la solución general y particular de la siguiente ecuación diferencial de Bernoulli. Y por derivada de y respecto a x más 2y cuadrada sobre x igual a y a la menos 3 por logaritmo natural de x sobre 3x a la sexta, sujeta a la condición inicial cuando x es igual a 1, y es igual a 1. Una ecuación diferencial de Bernoulli debe de cumplir la siguiente forma: y' más p de x por y igual a r de x por y a la n. Notamos que nuestra ecuación aún no cumple esta forma, porque en el primer término tenemos algo multiplicando a la derivada. Entonces, lo que tenemos que hacer es multiplicar a ambos miembros por 1 sobre y. Al mismo tiempo cambiaremos la notación de la derivada. En lugar de tener derivada de y respecto a x, dejamos solamente y'. Y así nos queda indicada la multiplicación. Efectuando el producto, obtenemos y por y' sobre y más 2y cuadrada sobre x por y igual a y a la menos 3 por logaritmo natural de x sobre 3x a la sexta por y. Al reducir, vemos que y entre y es 1 y y cuadrada entre y es igual a y, mientras que y a la menos 3 entre y es y a la menos 3 menos 1. Esto se reduce y nos da y a la menos 4. La ecuación simplificada es y' más 2y sobre x igual a y a la menos 4 por logaritmo natural de x sobre 3x a la sexta. Enseguida vamos a separar esta y de la fracción y también y a la menos 4. Ahora tenemos y' más 2 sobre x por y igual a logaritmo natural de x sobre 3x a la sexta por y a la menos 4. Ahora sí, la ecuación cumple con la forma de Bernoulli. Enseguida la vamos a resolver utilizando 5 pasos. De manera general, lo que haremos es realizar un cambio de variable para llevar esta ecuación a la forma de una ecuación diferencial lineal que podamos resolver fácilmente. Posteriormente, tenemos que deshacer el cambio de variable para hallar la solución en términos de y x. Antes de ir al primer paso, observen que n es menos 4. En el paso número 1 vamos a realizar un cambio de variable utilizando esta fórmula. U es igual a y a la 1 menos n. Sabiendo que n es menos 4, así nos queda la sustitución. Y 1 menos menos 4 es 5, porque aquí los signos se multiplican. Menos por menos es más. Enseguida vamos a despejar a y lo haremos en un nuevo espacio. Aquí tenemos el paso a paso del despeje de y. Retomamos la expresión anterior. Lo primero que vamos a hacer es aplicar raíz quinta en ambos miembros. Para poder reducir el segundo miembro, consultamos esta definición. Si tenemos raíz n de y a la n, esto es igual a y cuando n es un número impar, pero es igual a valor absoluto de y si n es par. En nuestro caso, el índice es 5, y como 5 es un número impar, el resultado es y. Con esto quiero dar a entender que la radicación y la potenciación no siempre son operaciones contrarias, es decir que no siempre vamos a cancelar la raíz con el exponente. Entonces, y es igual a raíz quinta de u. Por último, vamos a utilizar esta propiedad, que nos permite representar un radical como un exponente fraccionario. Para nuestro caso, n es 5 y m es igual a 1. Entonces y es igual a u a la 1/5. Enseguida regresamos al procedimiento anterior. Sabiendo que y es u a la 1/5, enseguida vamos a hallar la derivada de esta expresión y utilizaremos la regla de la cadena, que establece lo siguiente: la derivada de y respecto a x es igual a la derivada de y respecto a u por la derivada de u respecto a x. Hallaremos la derivada de y respecto a u con ayuda de esta fórmula. N es 1/5 y al aplicar la fórmula nos queda 1/5 por u a la 1/5 menos 1. Esto se multiplica por la derivada de u respecto a x. Enseguida vamos a cambiar la notación de las derivadas.
Tomando en cuenta que la derivada de y respecto a x es igual a y' y la derivada de u respecto a x es igual a u', podemos escribir esto de aquí arriba como y' igual a 1/5 por u a la 1/5 menos 1 por u'. Finalmente, reducimos el exponente. 1/5 menos 1 nos da menos 4/5. Así obtenemos la derivada de y. Enseguida, en el paso número 2, vamos a sustituir el cambio de variable en la ecuación diferencial que tenemos en la forma de Bernoulli. Aquí la retomamos. También retomamos y y'. Haciendo la sustitución, obtenemos esta ecuación. Ahora simplificamos esta parte con ayuda de una propiedad de los exponentes que establece lo siguiente. Si tenemos a a la m a la n, esto es igual a la mn, es decir que podemos multiplicar los exponentes. Aunque esta propiedad tiene restricciones y no siempre funciona, para nuestro caso, sea u un número positivo o negativo, no habrá ninguna falla. Entonces, reducimos u a la 1/5 a la menos 4 multiplicando los exponentes y nos queda u a la menos 4/5. Haciendo el cambio en la ecuación, nos queda de esta forma. Enseguida, el objetivo es llevar esta ecuación a la forma de una ecuación diferencial lineal, la cual es u' más p de x por u igual a r de x. Para que esta forma se cumpla, en el primer término, u' debe de estar sola. Entonces, vamos a dividir ambos miembros de la ecuación entre 1/5 por u a la menos 4/5. De esta manera. Ahora simplificamos y acomodamos el segundo término. 1/5 entre 1/5, 1. U a la menos 4/5 entre u a la menos 4/5 también es 1. Y en el segundo miembro podemos cancelar u a la menos 4/5 entre u a la menos 4/5. Mientras que para el segundo término multiplicamos 2 por u a la 1/5 y 1 por u a la menos 4/5. Enseguida vamos a aplicar producto de medios por medios y extremos por extremos. Recordemos que el producto de los medios va en el denominador y el producto de los extremos en el numerador. Enseguida, si dividimos u a la 1/5 entre u a la menos 4/5, los exponentes se restan y esto nos queda como 1/5 menos menos 4/5. Menos por menos, más, y 1/5 más 4/5 nos da 1, pero el exponente 1 ya no es necesario colocarlo. La reducción final nos queda de la siguiente manera. u' más 10u sobre x igual a 5 por logaritmo natural de x sobre 3x a la sexta. Enseguida, en el segundo término, vamos a separar u de la fracción, quedando como 10 sobre x por u. Hemos llegado a la forma de una ecuación diferencial lineal. Ahora, identificamos a las funciones p de x y r de x. La función p de x es 10 sobre x, mientras que r de x corresponde a 5 por logaritmo natural de x sobre 3x a la sexta. A continuación, vamos a resolver la ecuación diferencial lineal utilizando el método del factor integrante. Por ello, en el paso 3, encontraremos el factor integrante utilizando la siguiente fórmula. Mu de x es igual a e a la integral de p de x por diferencial de x. Retomamos a la función p de x y nos queda e a la integral de 10 sobre x por diferencial de x. Ahora extraemos el coeficiente 10 de la integral y nos queda como e a la 10 por integral de diferencial de x sobre x. Notamos que esta integral es inmediata. Identificamos la fórmula y hacemos la sustitución correspondiente. En este caso, u corresponde a x. Aplicando la fórmula, el resultado es 10 por logaritmo natural de valor absoluto de x más una constante que llamamos c subíndice 1. A continuación, vamos a aplicar una propiedad de los logaritmos. Y establece lo siguiente. Si tenemos n multiplicando al logaritmo natural de a, n puede pasar como exponente de a.
Anteriormente teníamos esta expresión. Utilizando la propiedad, el 10 pasará como exponente de x y nos queda de esta forma. Como el exponente es par, sea x un número positivo o negativo, lo que resulte de aquí será siempre un número mayor o igual a 0. Y por esta razón podemos dejar atrás las barras de valor absoluto. Enseguida vamos a utilizar la siguiente propiedad de los exponentes. Cuando tenemos una multiplicación de factores de misma base, los exponentes se suman, aunque en este caso yo voy a utilizar la propiedad para hacer lo contrario. Quiero separar los dos términos que están como exponente. Y ahora obtengo lo siguiente: e a la logaritmo natural de x a la décima por e a la c subíndice 1. Podemos reducir el primer factor, porque el exponencial y el logaritmo natural son operaciones contrarias. Nos queda solamente x a la décima por e a la c subíndice 1. Aquí tomamos en cuenta que e a la c subíndice 1 es una constante desconocida y por simplicidad la podemos cambiar por otra. En este caso es c subíndice 2. Con esto, el factor integrante es c subíndice 2 por x a la décima. Ahora, en el paso número 4, vamos a sustituir el factor integrante en la siguiente fórmula y resolveremos la integral resultante. Con dicha fórmula encontraremos la solución de la ecuación diferencial lineal. Posteriormente, podemos deshacer el cambio de variable. Retomamos a la función r de x y el factor integrante. Haciendo la sustitución, obtenemos lo siguiente: u igual a 1 sobre c subíndice 2 por x a la décima por integral de c subíndice 2 por x a la décima por 5 logaritmo natural de x sobre 3x a la sexta por diferencial de x más c. Enseguida tenemos que acomodar esta integral. Multiplicando los factores, obtenemos lo siguiente: integral de 5c subíndice 2 por x a la décima por logaritmo natural de x sobre 3x a la sexta por diferencial de x. Ahora reducimos, porque x a la décima entre x a la sexta es x a la cuarta, mientras que el coeficiente 5c subíndice 2 sobre 3 lo vamos a extraer de la integral. Enseguida vamos a hacer una factorización para separar de los corchetes a c subíndice 2. La factorización nos queda de esta forma y podemos comprobar que es equivalente a lo que tenemos aquí arriba, porque si multiplicamos c subíndice 2 por 5 tercios, obtenemos 5 tercios c subíndice 2 y al multiplicar c subíndice 2 por c sobre c subíndice 2, nos queda solamente c. Ahora reducimos esta parte, porque c subíndice 2 entre c subíndice 2 es igual a 1, mientras que dentro de los corchetes, esta división de constantes de integración desconocidas es igual a una nueva constante que llamamos c subíndice 3. Y la solución hasta el momento es u igual a 1 sobre x a la décima por 5 tercios integral de x a la cuarta por logaritmo natural de x por diferencial de x más c subíndice 3. Enseguida vamos a resolver la integral utilizando el método de integración por partes y lo haremos en un nuevo espacio. Antes vamos a cambiar el orden de los factores para poder identificar a u y a diferencial de v. Así planteamos la integral. Anteriormente, x a la cuarta estaba antes del logaritmo natural de x. Sin embargo, u corresponde a la primera expresión. Enseguida vamos a colocar la fórmula del método de integración por partes. Nos dice que la integral de u por diferencial de v es igual a u por v menos integral de v por diferencial de u. En el paso número 1 vamos a extraer u y diferencial de v. U corresponde al logaritmo natural de x y diferencial de v es x a la cuarta por diferencial de x. Colocamos ambas expresiones aquí abajo. Ahora, en el paso 2, derivamos u y obtenemos el diferencial de u. Mientras tanto, en el lado derecho, integramos diferencial de v. La derivada del logaritmo natural de x la podemos hacer con ayuda de esta fórmula. v es x,
Entonces, v' es la derivada de x, y en este caso es 1. Dicho esto, la derivada de u respecto a x es igual a 1 sobre x. Ahora, para obtener el diferencial de u, vamos a multiplicar ambos miembros por diferencial de x. Si multiplicamos diferencial de x por diferencial de u entre diferencial de x, solamente nos va a quedar diferencial de u. Mientras tanto, al multiplicar 1 sobre x por diferencial de x, nos queda diferencial de x sobre x. Enseguida vamos a integrar ambos miembros de esta ecuación para obtener v. La integral del diferencial de v es v, mientras que la integral de x a la cuarta por diferencial de x la podemos hacer con ayuda de esta fórmula. Aunque cabe aclarar que tiene una restricción, y es que n debe de ser diferente de menos 1. En este caso, n es 4, y aplicándola, obtenemos que v es igual a x a la quinta sobre 5, más una constante que llamamos c subíndice 4. La numeración de la constante tiene que ver con la última que obtuvimos. Recordemos que fue c subíndice 3. Enseguida podemos suprimir esta constante, pues en el procedimiento siguiente no es indispensable, aunque para este caso yo la voy a seguir manejando, y al final veremos que se utilice o no, el resultado final será el mismo. En el paso número 3 vamos a sustituir u, v y diferencial de u en la fórmula de integración por partes, y obtenemos lo siguiente. Logaritmo natural de x por x a la quinta sobre 5 más c subíndice 4 menos integral de x a la quinta sobre 5 más c subíndice 4 por diferencial de x sobre x. Enseguida vamos a multiplicar logaritmo natural de x por los dos términos que están dentro de los paréntesis, así como también multiplicamos diferencial de x sobre x por estos dos términos, y los resultados son los siguientes. Observen que en esta parte tenemos la integral de dos términos, entonces podemos hacer la siguiente separación. Noten que los coeficientes menos un quinto y menos c subíndice 4 los colocamos antes de este símbolo. Enseguida vamos a multiplicar 5 tercios por todos los términos que están dentro de los corchetes. En el caso de este denominador, noten que dejamos la multiplicación expresada, pues al hacer esto, la reducción resulta ser obvia. 5 entre 5 es 1, por ello cancelamos. Ahora vamos a resolver las integrales. La integral de x a la cuarta por diferencial de x es x a la quinta sobre 5, mientras que la integral de diferencial de x sobre x es logaritmo natural de x. Ambas integrales están multiplicadas por los coeficientes correspondientes. Enseguida vamos a reducir este resultado. Noten que el segundo término y el cuarto se pueden cancelar, pues su reducción es igual a 0, mientras que la multiplicación de menos un tercio por x a la quinta sobre 5 nos da menos x a la quinta sobre 15. A esto le sumamos una nueva constante que llamamos c subíndice 5, y este es el resultado de esta integral. Enseguida vamos a sustituir el resultado en la siguiente expresión. Y la solución de la ecuación diferencial lineal es u igual a 1 sobre x a la décima por x a la quinta sobre 3 por logaritmo natural de x menos x a la quinta sobre 15 más c subíndice 5 más c subíndice 3. Al sumar dos constantes de integración desconocidas, obtenemos una nueva que llamamos c subíndice 6. Haciendo el cambio, nos queda de esta manera. Después, multiplicamos 1 sobre x a la décima por los términos que están dentro de los corchetes, y nos queda x a la quinta por logaritmo natural de x sobre 3x a la décima menos x a la quinta sobre 15x a la décima más c subíndice 6 sobre x a la décima. Podemos reducir los primeros dos términos, y nos queda de esta forma. Enseguida, en el paso número 5, vamos a deshacer el cambio de variable que se efectuó en el paso 1. Recordemos que teníamos lo siguiente. U es igual a
y a la quinta. Deshaciendo el cambio de variable, la solución es la siguiente. Y a la quinta igual a logaritmo natural de x sobre 3x a la quinta menos 1 sobre 15x a la quinta más c sub índice 6 sobre x a la décima. A continuación, vamos a despejar a y, elevando ambos miembros de la ecuación al recíproco de 5, que es 1/5. Reducimos el primer miembro con ayuda de esta propiedad. Sin importar que y sea un número positivo o negativo, podemos multiplicar los exponentes. 5 por 1/5 es 1, pero el exponente 1 ya no lo vamos a colocar. En el segundo miembro vamos a cambiar el exponente fraccionario por un radical. En este caso nos queda raíz quinta de logaritmo natural de x sobre 3x a la quinta menos 1 sobre 15x a la quinta más c sub índice 6 sobre x a la décima. Y esta es la solución general de la ecuación diferencial. Enseguida vamos a encontrar la solución particular, utilizando la condición inicial. Esta última establece que, cuando x es igual a 1, y es igual a 1. Entonces, sustituyendo 1 en x y 1 en y en la solución general obtenida anteriormente, obtenemos lo siguiente. Al realizar las operaciones necesarias, notamos que logaritmo natural de 1 es igual a 0. Entonces, este primer término es 0, mientras que 1 a la quinta y 1 a la décima sigue siendo 1. Dicho esto, nos queda raíz quinta de 0 menos 1/15 más c sub índice 6. A continuación, vamos a elevar ambos miembros a la quinta. 1 a la quinta es 1, y en el segundo miembro, la raíz quinta de menos 1/15 más c sub índice 6 a la quinta nos queda solamente menos 1/15 más c sub índice 6. Enseguida vamos a sumar 1/15 en ambos miembros. Menos 1/15 más 1/15, 0. Y 1 más 1/15 nos da 16/15. Esto es igual a c sub índice 6. Por último, vamos a sustituir el valor de c sub índice 6 en la solución general. Aquí la retomamos. C sub índice 6 es 16/15. Haciendo la sustitución en esta parte, nos queda de esta forma. Pero aquí podemos acomodar este término. 16/15 sobre x a la décima es igual a 16 sobre 15 x a la décima. Y esta es la solución particular de la ecuación diferencial. De esta forma, hemos dado solución al ejercicio. Esperando que la explicación haya sido clara, les agradezco la atención prestada y doy por terminado el video. Hasta la próxima.